En los Evangelios, San Marcos 16, 12. San Marcos 16, 12. Quizás es un pasaje que nunca le había prestado atención, que nunca quizás lo leyó, o lo pasó de encima. Tan solo tiene 2 versículos. San Marcos, capítulo 16, versículo 12. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Leemos su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús aparece a 2 de sus discípulos. Pero después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano querido. ¿Qué puede haber en estos 2 versículos, no? No nos dicen prácticamente mucho, casi nada. Pero, ¿se acuerdan del domingo pasado la visita de nuestros hermanos, de la familia de nuestro hermano Andrés? Bueno, y pasa que cuando los vi, después me di cuenta como que tenían cara conocida. Eso quizás es algo que nos pasa un poco recurrente, ¿no? Que quizás no nos acordamos bien de una persona, porque quizás no hubo algo, no hubo algo en medio. Solamente quizás lo vimos. Pero eso pasa y uno se olvida. Por ejemplo, cuando uno va por la calle, ve a una persona y después ya se olvida de esa persona. Se olvida de la cara, de todo. Pero no así con las personas que hubo algo en el medio. Entonces yo decía, esta no tiene cara conocida. Después me acordé cuando venía viajando en colectivo que también lo había visto. Y también tenía ese sentir como, ¿de dónde es este hermano? Decía yo. Y bueno, como estuve el domingo coordinando la reunión, antes de hacer, hermano, que pueda pasar a agradecer, ahí me acordé que la última marcha evangelística que hicimos con las demás iglesias, que no fue hace mucho tiempo, que ahí el hermano lo había visto, que ahí lo había conocido en las marchas. En la marcha que hicimos aquí, ahí era que lo conocí. Pero eso es algo que nos pasa siempre, que si no vivimos algo con una persona, lo vimos una sola vez y después uno se empieza a pensar, cuando lo ve en la calle dice, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde? ¿Quién es? Hasta que uno ahí me di cuenta antes de darle al hermano, ya sé de dónde es este hermano, es de la marcha cuando vino acá. Y ahí me acordé. Y fue una gran bendición todo lo que compartió él, su vida, su testimonio, su familia. ¿Alguna vez le pasó, hermano, eso? De ver a una persona y no reconocerlo, o cómo se llama, o de dónde es, Amén. o de qué compartió con esa persona. Pasa, ¿no? Pasa bastante, más lo que tienen capaz con un poco de problema de memoria, que también ahí quizá mucho más tiempo pasa. ¿Por qué les cuento esto? Este versículo que leímos, como les dije, 2 versículos que no dicen prácticamente nada. Pero este versículo se lee otra vez, hermano, en Lucas 24, 13. En Lucas 24, 13 nos habla de estos 2 discípulos. Estos 2 discípulos iban camino a Emaús. Ahí sabemos más o menos de qué estamos hablando. Jesús había muerto, Jesús fue crucificado, pero Jesús ya había resucitado. Y Jesús se dio a conocer a las mujeres. Jesús se dio a conocer a Simón Pedro. Pero los demás no creían todavía. No creían al testimonio de estos hombres. No creían al testimonio de estas mujeres, que lo habían visto visiblemente. Estos 2 hombres iban camino a Emaús. Y se acerca otro hombre y les pregunta, ¿qué es lo que están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué Jesús se dio cuenta que ellos estaban tristes? Y se dio cuenta ¿por qué? Que por su semblante. ¿Por qué? También por su lenguaje corporal, quizá iban caminando al piso, cabizbajo. También por el tono de voz. Nosotros podemos maquillar la tristeza con mensajes. Pero nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra voz, todo eso nos delata.
nos delata y dice la verdad. El cuerpo no miente, los ojos no mienten, el tono de voz ni siquiera podemos maquillarlo, tampoco miente. Entonces por eso Jesús se dio cuenta de estos dos hombres y su semblante triste y cómo estaban ellos tristes. Y por eso le pregunta, ¿qué es lo que están hablando? ¿Y por qué están tristes? Y ellos le dicen, pero ¿cómo? ¿Acaso sos el único forastero? ¿No sabes todo lo que ha pasado? ¿No sabes que han crucificado el Cristo? Y nosotros teníamos la esperanza, esta era la tristeza de ellos. Nosotros teníamos la esperanza que Él iba a redimir al pueblo de Israel. Ellos estaban tristes porque Jesús era su libertador. Porque ellos tenían toda su esperanza, toda su fe en Jesús, en que lo iba a libertar del yugo romano. Pero Jesús murió, lo vieron que murió, lo vieron crucificado y lo vieron fracasado. Entonces ellos se volvían camino a Emaús por esta tristeza, porque su Redentor había muerto y fracasado. Y entonces Jesús camina con ellos y le hace todo un recorrido de la Biblia y termina en su propia vida. Pero dice su palabra que estos dos hombres no podían reconocer, por eso mi ejemplo, no podían reconocer que estaban caminando al lado del Cristo. No podían reconocerlo, porque dice su palabra que que sus ojos se le habían tapado los ojos para que no los reconociesen. Pero ¿acaso tampoco podían reconocer su figura? ¿No podían reconocer cómo hablaba? Y cuando Jesús explicó, ellos seguían sin reconocerlo. Y ya era la noche, dice. Y estos dos hombres le dijeron, Jesús, no le dijeron Jesús, sino que le dijeron porque todavía no lo habían conocido. Entonces, ¿qué le dice? Que no se vaya, no te vayas, quédate con nosotros. Vení a compartir la cena con nosotros. No eres de aquí. Vení, te damos un cuarto para que descanses y mañana sigas tu camino. Y bueno, él aceptó. Y dice que cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Cuando Jesús hizo este acto de partir el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta, y ahí reconocieron que era Jesús. Ahí reconocieron que era Jesús. Cuando Jesús partió el pan, ellos reconocieron que estaban al lado de Jesús, que realmente había resucitado. Pero no, Jesús se marchó. Esa es la historia de estos dos hombres. ¿Y qué es el mensaje de hoy? Es sobre los ojos espirituales. Los ojos espirituales, hermano. ¿Por qué es tan importante los ojos espirituales? ¿Saben que hay una historia muy triste en Jueces? En el libro de Jueces 16, en el capítulo de Jueces 16, versículo 18, nos habla de uno de los jueces del pueblo de Israel, que fue Sansón. La gran mayoría conoce la historia de Sansón. ¿Y qué es lo que le pasó a Sansón? Él fue un hombre escogido de Dios, que tenía su voto de nazareno, y él no tenía que cortarse el pelo, no tenía que tomar sidra, no tenía que tomar vino, no tenía que estar cerca de animales muertos, y no podía estar con mujeres fuera que no sean del territorio de Israel. Y todo eso, Sansón hizo todo lo contrario. Todo lo que no le era permitido, todo eso hizo. Y en este caso, en ese capítulo que les dije, es cuando Sansón descubre su corazón ante Dalila, una filistea, que a él no le era permitido estar con mujeres filisteas. Bueno, él se casó con una mujer filistea y ella quería saber cuál era el poder, porque él tenía ese poder tan asombroso que derrotaba a ejércitos enteros. Y ella insistía, hasta que un día Sansón ya se cansó, se hartó y le descubrió su corazón. Ella supo bien que le había dicho la verdad, porque otras veces le había dicho mentiras. Pero esa vez Sansón les dijo la verdad. Ella llamó a sus hermanos filisteos, ella vendió el secreto de Sansón, y entonces Sansón, ¿qué pasó?
le cortaron aquella señal que él no podía hacerse, que cortarse el pelo. Los enemigos de él se apoderaron de él, le cortaron el pelo. Cuando Sansón se dio cuenta, ¿qué pasó? Vio los enemigos y dijo, bueno, otra vez lo voy a sacar fuera. Pero el poder de Dios, la presencia de Dios, se había ido de él. Porque esa era la señal que estaba la presencia de Dios en él. Y todo lo que él había hecho era porque estaba la gracia de Dios en él. Pero ahora se había ido de él, se había apartado de él. Entonces los enemigos pudieron contra él. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hicieron? Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Era algo, una práctica que se hacía con los prisioneros. Con los prisioneros hacía esto. Se les sacaban los ojos. Y esto es lo que el enemigo quiere hacernos. Porque a través de sacarnos los ojos, ¿qué perdemos? Perdemos todo. ¿Perdemos qué? La dirección. ¿Perdemos qué? La guía. ¿Perdemos qué? La claridad de ver las cosas. ¿Qué pasa si yo me taparía y quisiera acercarme a la puerta principal? Si yo estoy tapado los ojos, yo me chocaría con ustedes, me chocaría con los bancos, me golpearía, me haría daño y nunca alcanzaría donde está la puerta. El diablo no quiere de esta manera, sacarnos los ojos, ponernos cadenas y él y sus espíritus llevarnos hacia su reino. Así era como estábamos antes de Cristo, hasta que llegamos a Cristo y tuvimos libertad. Y nuestros ojos dice que fueron abiertos a la luz. Pero Sansón perdió sus ojos. El diablo le quitó los ojos, le quitó la vista, le quitó la claridad. Algo tan importante, hermano, que no podemos perder. Que tenemos que resistir al diablo y el diablo huirá. Amén. Pero tenemos que resistir. Esa es la acción en la que tenemos que estar nosotros, los hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de Sansón, que perdió los ojos. Después tenemos otro ejemplo que está en Segunda de Reyes, hermano. En Segunda de Reyes 6:15. ¿Cuál es esa historia? Es la historia de Eliseo y su siervo Giezi. Esa historia nos relata que el rey de Siria estaba en guerra contra el rey de Israel. Y el rey de Siria había armado un complot en el camino para cuando pase el rey de Israel, allí capturarlo. ¿Y qué pasó? Eso el rey de Siria lo había dicho en su cuartel más privado, más íntimo, en la mesa chica. No podía salir, ese secreto no había salido de ahí. Pero el Señor le dio ese secreto tan importante al profeta Eliseo. El profeta Eliseo entonces manda a su mensajero y que le diga al rey: rey, no pases por allí, porque si pasas por allí te van a tomar prisionero. Vas a perder tu poder, vas a perder tu reino. Entonces el rey fue obediente a la voz del profeta. Y el rey de Siria estaba muy enojado. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se nos escapó? Si esto fue entre nosotros, ¿cómo él se pudo enterar? ¿Acaso hay un traidor aquí? Hay un traidor acá. En medio de nosotros hay un traidor. Pero uno de sus siervos le dijo: no, rey, pasa que en tierra de Israel hay un profeta de Dios, y él dice todo lo que tú lo dices en lo íntimo, el Señor se lo revela. Y él fue el que le dijo al rey de Israel. Por eso no lo pudiste atrapar. Y entonces, ¿qué hizo el rey de Siria? Dijo: ok, mañana van a sitiar donde está ese profeta. ¿Dónde estaba? En la ciudad de Dotán. Y allí al otro día, toda esa ciudad estaba sitiada. Este sitio, hermano, es una de las estrategias militares e espirituales del demonio, que usa con mucha frecuencia. El sitio.
¿Qué pasa si a nosotros nos cerrarían las salidas de la iglesia? Estaríamos atrapados. No tendríamos dónde salir. ¿Qué pasa si nos cierran la puerta principal? Nos cierran las ventanas. No podemos salir. Estamos atrapados. Estamos atrapados. El sitio del diablo es ese. Es atraparnos. Es tenernos rodeados. No tener salida. Es creer nosotros que no tenemos salida. No tenemos salida ante esta situación. No tenemos salida ante este problema. No tenemos salida ante este pecado. Estamos sitiados. Sitiados. Y uno dice, no hay salvación. Y uno piensa, no tengo escapatoria. Estoy sitiado. ¿Para dónde puedo ir? Para allá no puedo. Tengo cerrada la salida. Para aquí tampoco. Ni para este lado, ni para adelante. Todas las salidas están tapadas. Y todas las salidas el diablo no quiere tapar. Porque no olvidemos que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. A matar toda nuestra relación con el Padre. A matar todas las promesas que Dios nos ha dado. A destruir, a matar, a robarnos las bendiciones que Dios nos dio. A robarnos la comunión con mis hermanos en su casa de oración. A robarnos todo, a robarnos las promesas de Dios, su palabra. A matar ese deseo de querer hablar con Dios. A robarnos ese deseo de querer aprender de su palabra. Destruir la voluntad que Dios tiene para mi vida y para su vida. Entonces el diablo nos va a plantear un sitio espiritual. Pero ese sitio, si no tenemos los ojos espirituales abiertos, no lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder entender. No vamos a saber cómo pelear. Pero tenemos que recordar el Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Y el diablo con el sitio nos quiere con nuestra mirada agachada. Con nuestra mirada agachada. Llevando todo por delante, no sabiendo, no pudiendo ver más allá. El diablo nos quiere con la mirada en el piso. Con nuestro espíritu en el piso. Con nuestro ánimo ya sin fuerza. Desfallecido. Sin ganas de nada. Perdiendo el interés de todo. Esas son las tácticas del diablo. El diablo no quiere que alcemos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por eso, tenemos que alzar nuestra mirada a los montes. ¿Por qué a los montes? Porque allí estaba el monte Oreb, el monte Sión, que representaba la presencia de Dios. En el monte estaba el templo de Dios, donde habitaba Él. Entonces tenemos que alzar nuestros ojos a la presencia de Dios, en las alturas, hermano. En las alturas, levantar nuestra mirada hacia Dios. Pero, si nosotros no recurrimos a su palabra, si no recurrimos al poder que está en Dios y que Dios nos dio, entonces vamos a estar sitiados, atados de pies y de manos. Así nos quiere el diablo, prisionero, sin nuestros ojos espirituales, que no podamos ver, no podamos ver el mover de Dios, que no podamos ver las obras que se están haciendo en lo espiritual, que no podamos entender. Porque a través de ver yo puedo entender. Y el diablo nos quiere robar todo eso. Nos quiere sitiar. Que pensemos que no tenemos escapatoria, que no tenemos salida, que estemos cabizbajo. Pero es momento de alzar nuestros ojos, hermano, a la presencia de Dios. Que tan solo de Él viene nuestro socorro. Y entonces, hermano, volvemos a la historia de Eliseo. ¿Qué pasa? Toda la ciudad estaba sitiada y sale el siervo de Eliseo
y cuando sale, ve toda la ciudad sitiada, entra en gran terror y en gran pánico. Porque esto también es lo que el diablo quiere sembrarnos a través del sitio espiritual. Estaba turbado. ¿Cómo podemos estar nosotros? Estar turbado, sin paz en nuestro corazón, sin paz en nuestra mente, turbado, todo nuestro ser. El siervo Giezi, al ver eso, estaba turbado completamente. No tenemos escapatoria. Hoy va a ser el día de mi muerte. ¿A dónde vamos a salir? Y desesperado, llama a su profeta, llama a su señor Eliseo. ¿Y cómo sale Eliseo? Hay una gran diferencia, hay un gran contraste. ¿Por qué? Todo es por los ojos. ¿Qué pasó? Sale Eliseo de donde estaba y Giezi le dice: mira, Señor, mira cómo estamos sitiados. Nos vienen a buscar, nos van a matar. No tenemos escapatoria y no tenemos salida, Eliseo. Pero Eliseo salió y vio, pero en él, su espíritu era un espíritu totalmente diferente al de su siervo Giezi. Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba en paz. Ante el sitio del diablo, Eliseo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque él vio lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos carnales, como el diablo nos ha sitiado. Pero Eliseo no solamente vio al enemigo, porque Eliseo pudo ver lo que no pudo ver Giezi. Entonces Eliseo primeramente le dice: Giezi, quédate tranquilo, porque son mayores los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Eliseo le da la palabra que él necesitaba, una palabra de fe. Había perdido toda fe Giezi, porque él dijo: ya está, los enemigos nos van a matar. Ya había perdido toda fe. Y Giezi estaba al lado del profeta de Dios. Estaba al lado del profeta de Dios. Nosotros podemos estar al lado de los hombres y de las mujeres de Dios. Pero si nosotros no tenemos intimidad y relación con Dios, eso no quiere decir tampoco que nosotros vamos a estar llenos porque mi hermano está lleno o porque mi hermana está llena de Dios. Ellos lo pueden estar porque se lo han ganado a través de la oración, del ayuno, de la vigilia, a través de buscar de Dios, a través de buscar de Dios en su palabra. Se lo han ganado, pero si nosotros tampoco no buscamos, no tenemos intimidad, comunión con Dios, entonces vamos a estar como Giezi. Podemos estar al lado de grandes hombres y de mujeres de Dios, pero estar con este corazón incrédulo. Ya había perdido toda fe. Por eso Giezi ya había dado un mensaje de derrota, pero Eliseo otro tipo de mensaje, porque su corazón estaba descansando en Dios. Se había olvidado el Salmo 121 Giezi, pero Eliseo no se dormirá el que te guarda. No se duerme el que te guarda, pero hay que alzar nuestros ojos hacia Él, porque tan solo de Él va a venir nuestro socorro. ¿Y qué pasó entonces? Eliseo le da la palabra: son mayores los que están con nosotros que los que están con ellos. Quédate tranquilo, Giezi. Pero parece que Giezi no fue suficiente ante la palabra de fe de su Señor. No fue suficiente y Eliseo se dio cuenta. ¿Y qué le dijo entonces? Eliseo ahora otra táctica. No solo dio el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, sino que ahora oró al Señor. Y dijo: oh Jehová, te ruego, una oración cortita, pero eficaz, directa a lo que necesitaba el siervo. Oh Jehová, te ruego que abras sus ojos para que vea. ¿Para que vea qué? ¿Acaso el ejército de Israel iba a poder contra los de Samaria? No iba a poder. No iba a poder. Pero por eso era necesario que Giezi pueda abrir sus ojos espirituales. No los ojos carnales, sino que los ojos espirituales. Y Eliseo, ante esta oración,
el Señor le concedió su ruego y Giezi, sus ojos fueron abiertos. Y vio al enemigo que estaba sitiado, pero ahora vio el ejército de Dios. Abrió sus ojos espirituales y pudo ver hombres a caballo, carros de fuego. El ejército de Jehová estaba alrededor de su siervo y esa seguridad le daba tranquilidad a Eliseo. Él no había entrado en pánico, no había entrado en turbación su mente. Él estaba tranquilo porque sabía quién lo estaba guardando y él podía verlo por sus ojos espirituales, estaban abiertos. La gran diferencia, hermano, que si mis ojos espirituales están cerrados, a que mis ojos espirituales estén abiertos. Miren la gran diferencia en el accionar, en lo que hablo, en lo que estoy creyendo. Eliseo dio una gran muestra y un gran ejemplo, los ojos espirituales abiertos, y podía ver cómo el Señor lo estaba respaldando. Y por eso él dijo, son mayores los que están con nosotros, y el Señor les dio una gran victoria. Este es el ejemplo que tenemos que tomar del profeta Eliseo, porque ante su discípulo, él tuvo misericordia, ante su discípulo tuvo compasión, ante su discípulo tuvo amor, tuvo humildad para enseñarle bien. Porque tenemos que recordar, hermana Ola, una palabra que el Señor dio en Lucas 6:41, donde dice esta pregunta, hermano: ¿por qué ves la astilla del ojo de tu hermano? Esa es la pregunta que el Señor da. ¿Por qué ves la astilla del ojo de tu hermano? Y no primeramente ves el tronco que está en tus ojos. ¿Sabe, hermano, que es muy fácil para mí ver sus astillas, o ver sus ramas, o ver sus troncos? Para mí es muy fácil ver eso en ustedes. Para mí siempre va a ser más fácil ver sus imperfecciones, para ver dónde el Señor tiene que seguir trabajando. Para mí es muy fácil hacerlo. Para mí es muy fácil verlo. Yo tengo grande larga vista, estoy con grande larga vista viendo, a ver, esa es la astilla, mi hermano, esa es la rama, mi hermano, ese es el tronco de mi hermano. Pero no recuerdo la palabra del Señor. ¿Por qué, Elías, ves primeramente la astilla del ojo de tu hermano? ¿Por qué no primero ves tu tronco? Tu tronco que está en tu ojo. Nosotros somos muy fáciles, hermano. Como yo les digo, es muy fácil para mí ver sus astillas, que está en sus ojos, que está en su vida. Pero el Señor dice, ¿por qué antes de ver las astillas de tus hermanos, por qué no primero te examinas a ti mismo? ¿Por qué no primero examinas tus ojos? ¿No será que quizás también tengas astillas? O que tengas ramas, o que tengas troncos, o que tengas un bosque dentro. Por eso Jesús nos deja esta enseñanza. Primero, examínate a ti mismo. Primero ve tu ojo. Y que no tengas ninguna astilla, que no tengas ninguna rama, ningún tronco. Y luego, dijo Jesús, y luego de examinarnos, y luego de sacar aquello que al Señor no le gusta de nuestra propia vida, y luego ve hacia tu hermano y ayúdale a sacar su astilla. Eliseo acá no vio su astilla, no actuó de esta manera, sino que Eliseo le habló la palabra de Dios y luego rogó al Padre para que sus ojos abrieran. No lo señaló, ves, eso te pasa por no tener los ojos espirituales abiertos, quiere decir. Ves, no tener fe. Y un montón de cosas le pudo haber dicho, le pudo haber corregido. Pero tuvo, como dice su palabra, amor, mansedumbre. Y habló la palabra y oró y rogó al Padre por su Señor, por su siervo Jesús.
Y tenemos que meditar en esto, de no estar viendo primeramente la astilla de mis hermanos, sino primero autoevaluarnos a nosotros. Porque esa fue la enseñanza de Jesús. De ver nuestros ojos primero, para luego, teniendo nuestros ojos limpios, nuestro testimonio limpio, podamos ir hacia nuestro hermano y ayudarlo. Porque de esa manera vamos a estar cumpliendo la enseñanza de Cristo. Porque si no, vamos a estar haciendo todo lo contrario de lo que nuestro Maestro, el Señor, quiere de nosotros, que somos sus discípulos, ni más ni menos que sus discípulos, ni más ni menos. Entonces, Sansón perdió sus ojos y fue un prisionero de guerra. Y Giezi ya iba a ser un prisionero de guerra, pero al lado estaba Eliseo, que le enseñó y que oró por él, y sus ojos fueron abiertos. Y el Señor dio una gran victoria. Y salieron de ese sitio, hermano. Y vamos a salir de los sitios del enemigo, porque en Hebreos 12 dice que tenemos que despojarnos, sacarnos de todo peso, de todo peso que tengamos encima, despojémonos, y del pecado que nos asedia. Por eso digo que es una estrategia espiritual muy usada por el enemigo. Del pecado que nos asedia, que nos encierra, que nos tiene cabizbajo, que nos tiene triste, que nos olvidamos que en Dios tenemos perdón, que Dios nos ama. Nos olvidamos de todo ello. Nos olvidamos que nuestro Señor es grande en misericordia. Y el pecado nos asedia, y el pecado nos culpa. Y el pecado nos tiene como un prisionero de guerra, que no podamos avanzar, que no podamos estar en libertad. Así el diablo nos quiere tener, si nosotros le damos lugar. Si nosotros le abrimos una pequeña brecha, el diablo se va a meter. Por eso tenemos que estar nuestros ojos abiertos como en la atalaya, viendo cuando se aproxima el peligro, viendo cuando el diablo está atacando, en qué área de nuestra vida el diablo está atacando. Tenemos que estar ahí firmes, resistiendo, hermano, para no dar lugar al diablo. No deis lugar al diablo, porque si no se va a meter con todas sus tropas. ¿Y qué? Y nos va a tener prisionero. ¿Y qué? Y nos va a tapar la vista espiritual, para no ver con claridad. Porque el Señor quiere que nos despojemos de todo ese peso y del pecado que nos tiene atrapado, para correr la carrera de la fe. Amén. El diablo nos quiere tener atrapados, prisioneros, y llevarnos a su reino, sacarnos del camino de Dios. Ese es su propósito, esa es su misión. Pero si nosotros resistimos, nos despojamos de todo ese peso y del pecado que nos tiene aserrado, que nos tiene asediado, entonces vamos a poder seguir corriendo la carrera de la fe. ¿De qué manera, hermano? Teniendo nuestros ojos puestos en Jesús. Gloria a Dios. Teniendo los ojos puestos en Jesús. Por eso es tan importante nuestros ojos espirituales que estén abiertos. Porque entonces vamos a poder ver a Jesús. No dice su palabra, teniendo los ojos puestos en tus hermanos y en tus hermanas. ¿Qué pasa, hermanos, si ustedes nos ven a sus hermanos, sus hermanas, ven mi vida? Se van a desalentar, se van a desanimar, se van a enojar por mis acciones, no van a tener ganas de seguir adelante, se van a frustrar por mi vida. Por eso dice su palabra que no tenemos que tener nuestros ojos solamente viendo las astillas de nuestros hermanos, porque entonces nos vamos a quedar. Porque esto es lo que mucho ha sucedido, hermano, en la gran mayoría, o quizás en todas las iglesias, que las hermanas o los hermanos se van de la iglesia, dejan de ir por ver que las astillas de sus hermanos, por ver un trato que quizás no le gustó, por algo, por una acción o por una palabra.
Eso fue lo suficiente para que ese hermano se quede. Fue lo suficiente para que esa hermana deje el camino. Por eso el secreto para seguir esta carrera es teniendo los ojos en Jesús y en nadie más. Porque si vemos a lo costado, entonces nos va a pasar como a muchos les ha pasado, que es quedarse del camino, es descarriarse del camino de la vida. Es elegir es el ir por la otra puerta, donde es camino, es final de condenación y no es camino de vida eterna. Esto es lo que ha pasado mucho en la historia de la iglesia. Volver a lo costado y no teniendo los ojos en Jesús, se han quedado, han claudicado en su fe, han puesto sus esperanzas en el hombre o en la mujer y no en Cristo. Por eso el secreto para correr esta carrera, para comenzar, que ya hemos comenzado, pero para terminar festejando, para terminar coronándonos, es teniendo los ojos en Jesús. Es teniendo los ojos en Jesús y en nadie más. Por eso, hermano, tengamos nuestros ojos viendo a Jesús para no ver a nuestros hermanos, para no ver sus astillas, sino todo lo contrario, ver a Jesús para saber cómo actuar, cómo ayudarlo, para orar ante el Padre por sus vidas, para poder ayudarlo con sus astillas. Pero primero no nos olvidemos sacar la nuestra y luego ir a ayudarlos. Y luego, ¿qué más, hermano? Hay un milagro de Cristo que está en San Juan 9, que hay un ciego y que el Señor lo sana. El Señor hace como un lodo de barro, se lo pone en sus ojos y le da una orden: ve al estanque de Siloé y lávate y serás sano. Y este hombre llegó a ese estanque y se lavó y fue sano. Y fue sano. Este es el secreto, hermano, para lavarnos los ojos. ¿Qué pasa si nos entra un poco de shampoo en los ojos? Está ahí las instrucciones. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos ha pasado. ¿Qué se pasa en nuestros ojos? Se pone rojo, la agarra irritación. Pero, ¿de qué manera dice que tenemos que sacar esa irritación? Con abundante agua. Con abundante agua. Y Jesús mandó a este ciego que vaya al estanque de Siloé y que se lave. Y de esa manera él fue sano y recibió la vista nuevamente. Entonces el Señor Jesús ahora no nos manda a algún estanque, a un río, a una laguna. Él nos manda directamente hacia Él, que es la fuente de agua viva. Y que nos manda a Él, ¿para qué? Para que nos lavemos los ojos, hermano. Para que nos lavemos. Tan solo a través de Jesús nosotros podemos ir creciendo en la fe. Tan solo a través de Jesús nosotros podemos ir aprendiendo de Él. Tan solo a través de Jesús nosotros nos vamos a poder lavar de nuestros pecados. Tan solo a través de Él. Dice su palabra que el que se limpia va a ser un instrumento de honra en su casa. Dice que el que se deja limpiar, dice que va a dar mucho más fruto. Por eso es importante ir todos los días a Jesús y lavarnos nuestros ojos para tener más claridad, para tener más alcance espiritual, para poder ver cómo el Señor se está moviendo en la iglesia, para poder entender y por qué, Señor, me estás poniendo esto en mi corazón. No lo estoy viendo claro. Pero ahora, Señor, lava mis ojos más y más, límpiame de mi maldad. Señor, quiero entender por qué quieres que me capacite en esto. Señor, quiero entender por qué quieres que ayude en esta área. Señor, quiero entender cuál es tu voluntad para mí. Y esa es la única manera, hermano, teniendo nuestros ojos espirituales abiertos. Porque vamos a poder entender, vamos a poder ver con claridad. Tenemos que lavarnos para no tener
lagaña. ¿Qué pasa cuando tenemos lagaña? Tenemos los ojos medio tapados y no podemos ver bien. ¿Qué pasa si tenemos cataratas? No podemos ver a larga distancia y vemos muy borroso. Esa no puede ser nuestra mirada espiritual. Esa no puede ser nuestra vista espiritual, hermano. Sino que nuestra vista espiritual tiene que estar bien abierta. Tiene que estar como Eliseo, claro. Porque nosotros somos el reflejo de Jesús. Que Jesús es la luz. Y como somos el reflejo de Jesús, tenemos que iluminar mucho más. Pero ¿qué pasa si esa luz de Cristo yo la tengo escondida? ¿Qué pasa si la luz de Cristo yo la tengo en una baja distancia? Yo no voy a poder ver hacia arriba, no voy a poder ver hacia los costados, no voy a poder ver a un gran alcance. Pero esta noche, hermano, tenemos que iluminar, tenemos que levantar la luz de Cristo en lo alto, para que ilumine nuestro camino, para que ilumine nuestras pisadas, para que ilumine nuestra vida, hermano. Mire qué tan importante. Es algo que tenemos que estar reflexionando. Si la luz de Cristo está en lo alto, podemos estar tranquilos entonces, que no nos vamos a chocar con nada, que no nos vamos a caer ante un pozo. Que el diablo pone pozos, pone barreras, pone muros para atraparnos, para que nos caigamos, para que no avancemos en la carrera de la fe. Pero si nuestra luz de Cristo está en lo alto, vamos a poder ver todas esas cosas. Y vamos a poder ver cómo pasar por delante, por los costados. El Señor nos quiere advertir, el Señor nos quiere iluminar, el Señor quiere que tengamos nuestros ojos abiertos a su luz. Por eso tenemos que estar lavándonos en Él. Tenemos que estar lavándonos en su vida. Tenemos que estar lavándonos a través del espejo de nuestra vida, que es su palabra. Porque entonces vamos a tener los ojos sanos y bien abiertos, y vamos a poder comprender y poder ver el mover de su Espíritu. Por eso, hermano, esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Que esta palabra, hermano, la podamos llevar a la práctica. ¿De qué manera? Pidiéndole, rogándole al Señor como Eliseo. Si nuestros ojos están cerrados, entonces que el Señor abra nuestros ojos. Si quizás tenemos catarata, que quizás nos estamos viendo bien borroso, entonces hoy vayamos, hermano, a la fuente de agua viva que es Jesucristo. ¿Para qué? Para lavarnos, para otra vez tener los ojos sanos, para poder, nuestro entendimiento, poder comprender cómo el Señor me está dando señales, cómo el Señor me está hablando y yo no estoy entendiendo. ¿Por qué, Señor, me mandas para allí? ¿Por qué, Señor, me pones estas personas encima? Yo no estoy entendiendo. ¿Por qué? Yo no estoy entendiendo por qué tengo esta habilidad, por qué tengo este don. Yo no estoy comprendiendo. Porque no estamos viendo bien. No estamos viendo con nuestros ojos espirituales, sino con los ojos carnales. ¿Por qué solamente me detengo a ver las astillas, mis hermanos? No, empecemos a ver para adentro, nuestros ojos primeramente, y luego ir a ayudar a mi hermano con su astilla. Pidámosles al Señor en esta noche, pidámosle que nos lave, que nos purifique, que nos limpie y que nos saque toda astilla. Cuando Jesús partió el pan, hubo esa separación y sus ojos dice que fueron abiertos. Los ojos de estos dos discípulos de Jesús fueron abiertos cuando Jesús partió el pan. Cuando Jesús hizo la división de su oscuridad a su luz admirable. Esa es la separación. Y sus ojos fueron abiertos ante esa separación del pan. Y reconocieron, Jesús estaba con nosotros. Jesús estaba con nosotros. Todo este camino Jesús estuvo con nosotros. Y Jesús está, hermanos, con nosotros siempre. No nos olvidemos de su promesa, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo.
Eliseo tenía bien en claro su palabra, que Jesús, su presencia estaba con él. Por eso estaba tranquilo. Por eso estaba tranquilo. Porque él podía verlo a Jesús. Porque él podía ver a Dios que lo estaba guardando. No así Jesús. No así él, porque tenía sus ojos tapados. Estos discípulos tenían los ojos tapados. Pero cuando Jesús partió el pan, ahí lo reconocieron tal cual. Jesús estuvo con nosotros. Jesús estuvo en todo mi caminar. Jesús está en mi asedio. Jesús estuvo en el asedio de Eliseo y de Giesi. Él estuvo allí. Y Él está en nuestro asedio. Él está, si estamos ahora, hermano, con esa mochila que nos da ese gran peso que hace que nuestra mirada esté en el piso, todo nuestro ánimo en el piso. Jesús está allí y Jesús está para sacarnos. Pero nos dice, despójate de ese peso y de ese pecado que te está asediando, para que corras libre esta carrera. Pero no se olvide, la clave es teniendo los ojos en Jesús y en nadie más. Si usted quiere tener una vida victoriosa, si al final de su vida quiere tener la vida gloriosa con los demás santos, es a través de teniendo sus ojos, su vida en dirección a Jesús. Ese es el secreto, hermano. Incline su rostro y oremos ante el Padre. Jehová, Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor Jesús, que ha abierto nuestro entendimiento, que nos ha enseñado, Padre eterno, la importancia de tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, Padre, para poder ver tu mover, para poder ver el mover de tu espíritu, como tú te estás moviendo en medio de tu pueblo, Padre, para poder entender, Señor Jesús, las señales que nos estás dando, Señor, para poder comprender las palabras con las que nos estás enseñando, Padre. Señor Jesús, Dios de los cielos, queremos, Señor Jesús, tener nuestros ojos espirituales bien sanos, Padre eterno, que no haya ninguna lagaña, Padre, que no haya ninguna catarata, Señor Jesús, sino tener nuestros ojos bien claros, Padre eterno, tenerte en lo más alto de nuestra vida, Padre, allí en lo más alto, para que ilumine nuestras vidas, Señor Jesús, para no tropezar, para no caernos, Señor Jesús, para no lastimarnos, Padre eterno, con las barreras que nos pone el enemigo, Señor, que nos sitia, Señor Jesús, que nos hace creer que no tenemos escapatoria, que no tenemos solución, que este pecado no va a tener toda la vida separado de tu presencia. Pero Padre eterno, hoy rogamos ante ti que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver con claridad, Padre eterno, para poder ver, Señor Jesús, con entendimiento, Padre eterno. Señor Jesucristo, lávanos, Señor Jesús, lávanos nuestras vidas, Señor, más y más en esta hora, Señor. Lávanos, Señor Jesucristo, tú que eres fuente de agua viva, y tú nos mandas que vayamos a ti para estar limpios, para estar sanos, para estar bendecidos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque podemos en todo tiempo y en todo momento y ante cualquier situación alzar nuestros ojos a ti, porque de ti viene nuestro socorro. Gracias, Padre, porque tú no te duermes, sino que siempre estás despierto cuidándonos, Señor. Gracias, Padre, y queremos tener esta actitud de tener los ojos bien abiertos y de ver el peligro y de ver dónde el diablo está atacando a nuestras vidas, Señor Jesús, y resistirlo firmes en la fe, Padre eterno, y Él huirá de nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado una gran victoria hoy, Señor. Nos has dado una gran victoria, Señor, y nos has bendecido grandemente con tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, hermano. Dios los bendiga.